Nos tenim en connexió telefònica José Manuel Valverde, que és president del Col·legi de Metges de les Balears. Bon dia. Bon dia. I enhorabona perquè fa relativament poquet, no?, que ha assolit el càrrec. Muy poquito, gràcies. Estàu aterrant encara. Senyor Valverde, anem a recordar quina és la situació ara mateix del col·lectiu a les Illes Balears, el nivell de saturació i també els motius per les quals se fan aquestes mobilitzacions, aquesta vaga indefinida. Bueno, en la primera hora las pasamos canutas, como todo el mundo sabe, un peso muy repartido entre atención primaria y los especialistas hospitalarios, la sanidad de atención primaria y la de los especialistas hospitalarios. En la segunda ola nos cogió muy cansados y en ello estamos, sí. Pero lo importante a nivel de explicarle a la población es que no es una huelga. Hemos pasado todo tipo de dejaciones, de problemas, de conflictos y de historias, pero esta huelga que convocan los sindicatos y que apoyan un grupo importantísimo de médicos, no es una huelga de reivindicaciones laborales o de condiciones de trabajo, es una huelga que va directamente, independientemente de que todas las otras reivindicaciones estén debajo, pero es una huelga dirigida contra un Real Decreto que facilita la posibilidad, o permite la posibilidad de que los pacientes sean atendidos por especialistas que no son especialistas o por otros especialistas distintos de los que en teoría cabría esperar. O sea, esto da la posibilidad a de que pues uno vaya al traumatólogo y te vea un ginecólogo, o pues que el anestesista que te tiene que anestesiar en una operación pues resulta que no tiene el MIR y no está habilitado ni capacitado para hacerlo. Es una huelga por la seguridad de los pacientes, fundamentalmente porque nos parece que es una aberración de Real Decreto, és superpeligroso. Per què preveu això que vostè està comentant, d'aquest Real Decret, imaginant que és per gestionar també la situació pandèmica, ¿no? Claro, el problema es que no hay médicos y faltan médicos por todos los lados. Y entonces, en vez de, que es lo que toca, prever, o sea, cuando tú sabes y te dicen durante muchos años te vas a quedar sin médicos de atención primaria porque se van a jubilar tantos, te vas a quedar sin anestesistas porque no hay recambio. O sea, si a ti te lo dicen con tiempo, lo lógico, tú piensas que la máquina de hacer un especialista son 10, 11, 12 años, sí. ¿No? Con lo cual uno no puede en el último minuto pues sacar de la chistera un conejo y hacerte un médico de familia o un anestesista. Hay que hacerlo con años. Claro. ¿Qué pasa? La sanidad pública, ¿vale?, venía muy tocada por una serie de problemas, de recortes, de 18.000 especialistas magníficamente formados y formados con dinero público, y se calcula que alrededor de 200.000 euros cada especialista costamos al erario público, y están en Europa en unas condiciones de trabajo con unos contratos mucho más mejores, más largos, con una estabilidad laboral muchísimo mejor, pagados 3 veces más de lo que, o 4 veces más de lo que se puede ganar en España, muy bien considerados socialmente. Entonces se nos han escapado 18.000, que no es ninguna tontería. Se veía venir de que, por ejemplo, en primaria, pues algunos de los iniciadores de esta especialidad, de los mayorcitos, de los que creíamos o los que creemos, los herederos de Alma Ata, ¿no?, de una conferencia que hubo y tal, que revolucionó la atención primaria, pues somos muy mayores y estamos al borde de la jubilación. Todo eso no se ha ido teniendo en cuenta. Luego hay un embudo enorme, y es que se han creado un montón de facultades de medicina, se forman médicos, pero después hay un embudo en el MIR. Y en el MIR no se fabrican, no da pie, y cada vez se quedan más médicos fuera del MIR porque no hay suficientes plazas de MIR. O sea, son toda una serie de factores
no previstos que ahora llevan a hacer una... O sea, si no hay previsión, hay improvisación. Y entonces, este Real Decreto es una improvisación, no tengo, y entonces me los tengo que inventar. Ese es el resumen un poco de lo que és el Real Decreto i com lo valoramos. Sí. Senyor Albert, del divendres mirava jo les estadístiques, la situació de la Covid, es vera que Balears estava en nivell 1, pel que fa a les UCIs concretament, teníem un nivell d'ocupació bastant acceptable, encara tenim marge. Atenció primària, com està en aquest moment? Atención primaria está fatigada porque llevamos meses pasando las canutas. Entonces, estamos muy cansados. Es verdad que hemos recuperado nuestros cupos, que ahora mismo trabajamos con nuestros propios pacientes, que es quizá el que no entienda el tema le puede parecer que un médico puede atender a cualquier paciente y tal, pero es que cuando estás atendiendo a pacientes que los conoces de toda la vida, juegas en casa. Es muchísimo mejor para ellos y muchísimo mejor también para los profesionales. Nos hemos quemado muchísimo intentando dar mensajes o ser entendidos de que la asistencia telefónica, aunque no nos guste, que nos gusta a nosotros menos que a los pacientes, era la única forma de frenar de alguna manera y de impedir que se juntaran avalanchas de personas en las salas de espera de los centros de salud, y que los propios centros de salud fueran focos de contagio del COVID. Ahora lo normal es, hay una llamada telefónica, nosotros hablamos con el paciente y si consideramos que el paciente hay que verlo, porque no es un papelito o no es una cosa que no tiene mayor trascendencia, pues el paciente es visto en el mismo día o al día siguiente. La gente se queja de que no hay posibilidad de conectar con los centros de salud y tal, claro, porque no hay líneas suficientes para conectar, pero no es un problema, no es que los médicos no hagamos todo lo que podemos, tenemos unas jornadas y se calcula que alrededor de un 15% más de pacientes atendemos ahora que antes, o sea, estamos trabajando a destajo, pero el problema es que no tenemos unas líneas telefónicas que nos permitan que todos los pacientes que reclaman hora consigan conectar con el centro de salud, y nosotros pasamos verdaderas penurias para conseguir llamar al paciente, porque tampoco tenemos esas líneas, son mínimas pero en los dos sentidos. Nosotros a veces nos pasamos un buen rato intentando comunicar con el paciente. Supongo que con el tiempo eso se irá resolviendo, pero pensar que estamos trabajando en unes condicions muy difícils. Fatigada és la paraula en la qual ens quedam. Pregunta, Sebastià, per al senyor Valverde, si vols. Sí, senyor Valverde, bon dia. Jo crec que el col·lectiu de metges, el col·lectiu sanitari en general, té moltíssims de motius per declarar-se en vaga per el tracte que han rebut els darrers anys i des que se va decidir que la sanitat pública havia de decaure en benefici de la sanitat privada. Però sobre la vaga que ara estan vostès seguint, la pregunta és si és el moment oportú amb aquesta crisi sanitària tan greu que patim. Por supuesto. Mira, un médico, somos los peores huelguistas. Yo creo que no hay ningún colectivo que sea malo para hacer una huelga. Porque para nosotros, por delante de todo, está el paciente, y tradicionalmente nos han puesto unos mínimos, ¿sabes?, que eran prácticamente máximos, con lo cual, en general, las huelgas médicas, ya hace 25 años que hicimos la última huelga. Vale, se ha valorado muchísimo si era el momento. Piensa que son huelgas de un día y que, de alguna manera, bueno, pues será un día que vamos a recuperar mañana, porque el paciente que no hemos visto hoy lo vamos a llamar y lo vamos a ver mañana. Pero es que no hay otra medida de presión frente a la aberración que supone el Real Decreto. Es el peor momento, nosotros somos muy malos para hacer huelgas, pero es la única salida que hemos tenido ante las puertas cerradas del Ministerio a la que hemos tocado para que se negociara y se arreglara ese bodrio de Real Decreto. Pero es que no hay otra salida. Lola, preguntes, ja per acabar. Bon dia, li volia demanar, en aquesta carències que té tot el sistema sanitari en metges i en infermeres, també infermers,
com fem l'equilibri amb l'atenció mèdica a les residències? Seria qüestió de també tenir allí metges, infermeres per medicalitzar-les una mica més, o seria millor integrar el que és l'atenció primària amb l'assistència a aquest tipus de dispositius assistencials? Sí. Mira, en cualquier caso, yo oí hace un par de meses a una persona muy brillante que hablaba de la reconquista de las residencias. Reconquista en el sentido de cuando los moros pues se reconquistó el territorio de España. La residencia nunca pueden ser un aparcamiento de personas. Quiere decir, las residencias pues tienen que tener un componente sanitario importante, y un nivel de cuidados importante, y eso nos ha demostrado de alguna manera la pandemia, bueno, pues que no cumplían con lo que estaban ofreciéndole a la población en algunos casos. Si somos los de primaria, nosotros, por ejemplo, en mi centro de salud tenemos una residencia relativamente cerca. Claro, es una residencia privada y, claro, lo que no puedes hacer es meter un médico público dentro de una residencia a la que se está cobrando un dinero y tal, y que es un negocio. Pero de alguna manera hay que llegar a algún tipo de solución. Hay que medicalizar o sanitarizar las residencias, porque no son un aparcamiento de personas. La gente a partir de una determinada edad tiene muchísimas patologías, y esas patologías hay que cuidarlas adecuadamente. Y normalmente, en general, las residencias estaban, en muchos casos, un poquito infradotadas. Ya se ha visto que ha sido una de las piezas más frágiles en esta pandemia. Senyor Valverde, moltíssimes gràcies. Que vagi molt bé, que aquest camí llarg que esperem li queda com a president del Col·legi de Metges de les Balears sigui interessant, segur que ho serà, i allò menys fatigós possible. Muchas gracias. Vagi molt bé. José Manuel Valverde, president del Col·legi de Metges de les Balears. Han de parlar dels pressupostos, ho dèiem